Hola, muy buenos días, estudiantes. Continuamos con nuestros temas que hemos visto en las sesiones presenciales respecto a la unidad 2, que comprende en este caso el tema de servicio universal y cobertura social. Y también, bueno, vamos a abordar algunos procedimientos que se establecen en su Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como los derechos de los usuarios. Por lo que, bueno, continuamos con este tema. Cuando hablamos de cobertura eh, social, cobertura universal y cobertura social y servicio universal, alude principalmente a este tema respecto a la al objetivo que se estableció dentro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En este sentido, estoy poniendo la presentación. En este sentido, el de conectar a todo mundo, que es un objetivo que tiene este organismo internacional, la encomienda de que todo parte del planeta tenga este acceso a la comunicación como un derecho humano que es el acceso a la información. De ahí que muchas de las legislaciones de los estados han implementado ciertas medidas, como es el caso en México con su reforma en 2013, en donde cambia la forma en que distribuye y permite el acceso a estos áreas que permitan pues este servicio de telecomunicaciones. De ahí, bueno, entendemos que parte de lo que es el servicio universal o cobertura universal nos lo define nuestro propio artículo 3 de la fracción 10 de la ley en mención, donde nos dice que se entienda como servicio o cobertura universal aquel acceso a la población en general de servicios de telecomunicaciones, independientemente de que si se trate de alguna comunidad indígena. Entonces, la misma ley nos explica o nos indica que des aquel acceso a la población a ciertos servicios, servicios como telefonía, radio, televisión e internet, que es básico para el desarrollo humano dentro de una sociedad y para realizar ciertas actividades que hoy demandan, ¿no? Quien por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bajo la disponibilidad, la asequibilidad y la accesibilidad, pues van a permitir obviamente llegar a eso. Obviamente esta parte de la definición de qué se entiende por servicio universal, pues va a depender pues del presupuesto que se le dé, de la infraestructura que tenga también la Secretaría para disponer obviamente de esos servicios de telecomunicaciones. Ante esto, bueno, vemos como un impedimento a lo que trata la OIT de realizar en todos los estados, ¿no? Este servicio universal. Sin embargo, bueno, el mismo Estado mexicano impone o coloca esta situación de que va a depender de ciertas condiciones, ¿no? De que sea accesible por parte de los usuarios, que somos todos nosotros, ¿no? Cobertura social va en el sentido de atender las necesidades en específico de ciertas áreas de la sociedad. Por ejemplo, en comunidades muy alejadas a la metrópoli, pues vamos a encontrar que no tienen como tal el acceso a internet o a telefonía como nosotros que estamos aquí dentro de la área metropolitana. Y sin embargo, bueno, aún carecemos de cierta cobertura, ¿no? Sobre todo si hablamos de telefonía y no se diga del internet, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese tenor se trata de establecer, bueno, estos elementos que maneja
ley federal en relación a qué, a los servicios que se presta. Para tener estos servicios universales de telecomunicaciones, tiene que contar con estos tres elementos: la calidad, que esta calidad pues no se ve afectada, por ejemplo, de cuando llaman se duplica la voz o que hay interferencias, o al acceso a las telecomunicaciones, quienes prestan obviamente pues estos servicios, pues el acceso sea sin restricción por pertenecer o por la calidad del ser humano, ¿no? Y el precio, que sea accesible para que, bueno, se pueda contratar. Hoy en día, bueno, este elemento esencial que es el precio, lo vemos que nuestro servicio de telecomunicaciones, pues es caro. Si lo comparamos con otros países, a lo mejor el pago que realizan por el uso del Internet no es lo mismo que se paga aquí en México. Y eso depende mucho también de la competitividad que hay dentro del mercado de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eso, bueno, lo vimos en las sesiones pasadas en clase, donde, bueno, abordamos esta parte de los agentes económicos preponderantes y agentes económicos con poder sustancial. De ahí, bueno, en nuestra ley en específico, en nuestro título 10º y bueno, capítulo único, que es a partir del 210, son 5 artículos, nos va a dar esta regulación en materia de cobertura universal, donde, bueno, pues establece una serie de facultades para diversas instituciones que intervienen en esta cobertura social y universal, pues dentro del sector de telecomunicaciones. Cuando ustedes realizaron su actividad referente a las autoridades reguladoras en materia de telecomunicaciones, revisaron esta parte de cómo ayudan, ¿no?, al IFT, que es el órgano regulador en materia de telecomunicaciones, eh, cómo ayudan otras áreas, cómo ayudan otras secretarías en materia de telecomunicaciones. Y una de ellas, pues las vamos a encontrar, por ejemplo, dentro dentro de esta ley. Principalmente, bueno, podemos dividir en tres la cuestión de la regulación en materia de cobertura social y universal. Tenemos instituciones, concesionarios y agentes económicos preponderantes. Dentro de las instituciones, pues tenemos al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el CONACYT, bueno, ahí, ya ahora lleva una H, pero tenemos inmersas estas instituciones que participan en esta regulación de la cobertura social. Los concesionarios, quienes se les otorga estos permisos para explotar o ocupar posiciones orbitales o explotar el espectro radioeléctrico para que puedan prestar el servicio de telecomunicaciones. Y estos agentes económicos donde el IFT les da esa denominación de preponderantes porque tienen una participación mayor al 50% en el mercado, en la cuestión de usuarios, de transición de datos. Entonces, bueno, tienen esta preponderancia, ¿no?, dentro del mercado. Misma que, bueno, en la ley de mención, pues establecen estas facultades. Por ejemplo, si ustedes se remiten voy a compartir pantalla completa para que ustedes puedan ver la ley. Si ustedes se remiten, por ejemplo, bueno, yo espero que estén consultando su ley. Ustedes de alguna manera ya han realizado varias actividades, pero por ejemplo, si ustedes se remiten al artículo 15, fracción 31,
Bueno, estamos dentro de la competencia de autoridades, el instituto, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Vemos en el artículo, por ejemplo, el comité de evaluación, artículo 15, que son las atribuciones del IFT. Vemos su participación en materia de cobertura. Aquí, por ejemplo, en el artículo 15 nos define las atribuciones, las facultades que tiene el IFT. En este caso, nos vamos al artículo 31 y revisamos, por ejemplo, aquí menciona realizar acciones necesarias para contribuir, déjenme hacerlo más grandecito, y bueno, esto de la tecnología, espero que así ya lo vean. Dice, realizar acciones necesarias para contribuir en el ámbito de su competencia en materia de telecomunicaciones al logro de los objetivos de la política de inclusión digital universal y cobertura universal. Inclusión, incluir quienes puedan participar o quienes puedan desarrollar proyectos que permita que se lleve a cabo esta cobertura universal, establecidas por quienes, por el Ejecutivo Federal a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y si nosotros nos vamos a este famoso Plan Nacional de Desarrollo, ustedes pueden checar esta parte de qué habla en materia de telecomunicaciones. Todavía consultamos esta parte del que está actual. Bueno, aquí dice, dentro de la política social, que es el rubro donde lo revisa, menciona que para edificar el bienestar de las mayorías se requiere una fuerte presencia del sector público en la economía, energética, políticas recaudatorias, intervención estatal que moderará las enormes desigualdades sociales que desemboca de una manera inevitable una economía de mercado sin control alguno. Así pues, hasta hace unas décadas era normal y aceptado que en los países el Estado detentara el monopolio en sectores estratégicos como las telecomunicaciones y ferrocarriles. Habla, bueno, de esta cuestión eh, de las telecomunicaciones, del monopolio. En algo, bueno, sí hay razón. El hecho de que se determine un agente económico preponderante, pues demarca cierto control, ¿no? En el área de telecomunicaciones y no permite, pues, esta cuestión, eh, pues, sobre todo para quienes quieran incursionar, ¿no? En la cuestión, pues, en materia de telecomunicaciones, que haya, bueno, esta variedad, que como usuarios que somos nosotros podamos escoger y que el precio, bueno, al acceso a esos servicios, pues sea menor de lo que a lo mejor están pagando o están pagando sus papás. La cobertura del Internet para todo el país, ¿no? Que ofrece pues ciertas infraestructura necesaria en áreas públicas, sobre todo para que tengan ese acceso a la información contemplado en nuestro artículo 6 sobre el derecho a la información, ¿no? Si ustedes, bueno, revisan parte de ese Plan Nacional de Desarrollo, en qué está encaminado pues el gobierno, es ahí donde lo pueden encontrar. Donde y demás instrumentos programáticos relacionados, ¿sí? Lo que establece o lo que emite el IFT en el pleno, porque recuerden que el IFT se estructura bajo un pleno y resuelve bajo esa tesitura, ¿no? Regresamos, bueno, a nuestra presentación referente a, bueno, una de las atribuciones por parte de una institución como es el IFT. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el artículo 9, en específico, fracción 3, vamos a
Vamos a revisar. Artículo 11, 10, acá está. Nos remitimos, obviamente, a una de las facultades de la Secretaría. Cuando habla de la Secretaría, por ejemplo, ustedes se van al artículo 3, van a revisar que en el artículo 3 de su ley, pues establece qué se entiende para esta ley, que se entiende, y ahí van a haber muchos conceptos o algo, bueno, cuando se refiere concesionario, cuando se refiere a la Constitución, pues no se refiere a nuestra Constitución. Y por ejemplo, cuando se refiere al espectro radioeléctrico, ay, perdón. Y si nos vamos a la S, que es secretaría, que se entiende, imagínate, aquí nos define qué es el Internet, ¿no? Portabilidad, programación, radiodifusión, y nos vamos a la S. ¿Qué se entiende por secretaría? Pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando en su ley más adelante indica la secretaría, pues hay muchas secretarías de Estado, entonces, ¿a cuál se referirá? ¿No? A la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí, bueno, cuando habla de la secretaría, se refiere a esta, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque antes de la reforma de 2013, recordarán que la comisión, era la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL, eh, era pues era un órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde velaba, obviamente se le consultaba, pero no tenía como tal dirección como ahora la tiene el IFT, y dependía mucho de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por eso la vemos mencionada dentro de esta ley. Bueno, regresamos. La Secretaría en el artículo 9 establece pues sus atribuciones, ya en específico en materia de cobertura, lo vemos precisamente dentro de la fracción 3, donde esta secretaría tiene que planear, fijar, instrumentar, conducir. ¿Qué va a conducir? Pues las políticas y programas que elaboran, que desarrollan para alcanzar esa cobertura universal y social conforme lo que establece esta ley. Entonces, tiene la operación técnica para desarrollar estas políticas, sobre todo en la infraestructura, porque uno de los obstáculos de por qué una comunidad alejada de las ciudades no tiene obviamente el acceso a la información, es precisamente por la infraestructura, ¿no? El INEGI, por su parte, pues nos remitimos al artículo 210, en donde ya en el mencionado título 10 establece, ¿no? Para la consecución a la Secretaría de Transporte se elabora cada año un programa, que es lo que está dentro de sus atribuciones, que vimos en el artículo 9, fracción 3. En específico, el artículo 210 y 211 se habla, pues, de otras atribuciones que tiene la Secretaría en materia de telecomunicaciones, por ejemplo, en zonas de atención prioritaria, pues debe de incrementar esta cobertura, ¿no? Y para desarrollar eso, tanto el IFT y la Secretaría que se encargan, pues a lo mejor de esta elaboración técnica y de esta implementación de infraestructura, pues necesitan de otras instituciones como es el INEGI, como es el CONACYT, en relación a la investigación y al sondeo, sobre todo, de la población, ¿no? Ustedes no sé si les ha tocado ser entrevistados por parte de la INEGI en relación a que cuántos viven en su casa, cuántos baños, que tienes acceso a internet, tienes ciertos servicios a tele. O sea, hay un apartado en esa parte. Y esos datos estadísticos me permiten hacer el programa a la Secretaría para esta cobertura.
para incursionar, ver en qué partes del México pues no existe, no tienen esta cobertura. Por ejemplo, en el artículo 12 establece estas atribuciones hacia el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es, bueno, que la Secretaría, en coordinación del IFT, bueno, y el INEGI definirán y publicarán qué indicadores, que eso es lo que hace básicamente el INEGI a través de estas encuestas que realizan cierto periodo y que le permiten a ciertas áreas, sobre todo del gobierno, pues determinar, ¿no? Datos. En este caso, pues estos indicadores le van a permitir medir la evolución que tienen las telecomunicaciones y radiodifusión en todo territorio nacional. ¿Con qué finalidad? La finalidad es para medir, bueno, el progreso que ha habido, pero también cuantificar, y esto lo vemos en la parte de abajo, cuantificar el avance en los programas de cobertura social y conectividad en sitios públicos que tiene por haber que realizar la Secretaría en coordinación del IFT. Y luego, aquí inclusive vemos una de las facultades de otra parte de que forman parte de esta cobertura, que son los concesionarios. Pero eh, me detengo ahorita ahorita paso en esta parte, porque nos falta ver otra institución que es el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en coordinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué van a hacer? Pues van a establecer mecanismos administrativos y técnicos necesarios y otorgar el apoyo financiero y técnico que requieren instituciones públicas de educación superior y de investigación. ¿Para qué? Para las conexiones entre sus redes. Eh, la finalidad es que la conectividad pues están inmersas dentro de quienes elaboran, investigan dentro de estas instituciones, ¿no? Eh, Básicamente vemos la presencia, bueno, de estas instituciones en materia de comunicaciones, en materia, perdón, de cobertura universal y social. Referente a los concesionarios, principalmente, bueno, vemos aquí que todos los concesionarios involucrados en los programas de cobertura social, es decir, esas concesiones que se otorgan para uso social, recuerdan que son 4 tipos. Cuando hicimos la tarea de regímenes de las concesiones establecidas en esta ley, les dije cuáles son los tipos de concesiones o cuáles son sí, los tipos de uso de las concesiones son 4: comercial, privado, social y público, ¿no? Entonces, sobre todo los de uso social van encaminadas para otorgar, obviamente, esta cobertura en esas entidades. Hoy en día, bueno, en la práctica, pues hay ciertas críticas sobre todo este tipo de concesiones por el presupuesto que pueden tener y que no lleven con ellos su proyecto y que obviamente pues llegue a fracasar. Les compartí, bueno, en clase les mencionaba a sus compañeros que hay una lectura que hace una autora, una crítica acerca de ese tipo de concesión y que, bueno, lejos de la finalidad que por el cual se creó, bueno, pues va, pues todo lo contrario, ¿no? Revísenlo, está la lectura como lectura recomendada ahí en material de apoyo. Si no es muchas hojas, revísenlo, vean otra parte, ¿no? Otra cara de las concesiones. Aquí, bueno, los concesionarios involucrados en estos programas, pues están obligados a qué? A reportarle a la Secretaría, pues este avance, ¿no? Que han tenido y el cumplimiento de las obligaciones que se están en las concesiones. Obviamente, bueno, la Secretaría tiene la tarea de dar seguimiento a estas obligaciones y que adquirió obviamente ese concesionario. Y el instituto, recuerden que el instituto es el que va a sancionar el incumplimiento por parte de los concesionarios. Y si nos vamos, por ejemplo, en el artículo 79, donde tenemos
regulado esta parte de las concesiones únicas y los tipos de concesiones. En este caso hablamos de la concesión sobre el espectro radioeléctrico para uso comercial y privado, otro tipo. Vemos en específico en el artículo 79, fracción 1, inciso A, donde para llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, al que se refiere al artículo anterior, el IFT publicará, o sea, que se otorga por licitación pública las concesiones de espectro radioeléctrico para uso comercial y debe de prever, o sea, uno de los requisitos que les piden a aquellos que quieren tener una concesión por medio de esta licitación es que, bueno, los programas y compromisos de inversión, calidad, cobertura geográfica, poblacional o social, o sea, ya viene inclusive este requisito que contribuyan a la cobertura universal. Entonces, vemos una de las funciones para este tipo de régimen de concesiones, si nos vamos al artículo 81, eh, en relación a las concesiones, igual seguimos con este tipo de concesiones que no esté dentro del uso social, debe de llevar a cabo pues que los programas, si es un requisito ahora cuando te otorgo el título de concesión, porque tú ganaste por el proyecto que presentas, pues ahora te pongo como obligación, pues que los programas y compromisos de inversión, bueno, contribuyan a qué? A esta cobertura universal, ¿no? Entonces, bueno, vemos claro ejemplo para este tipo de régimen y que, bueno, va a ayudar, ¿no? En relación al otro punto de quienes ayudan a regular en materia de cobertura universal, pues tenemos a estos famosos agentes económicos preponderantes, donde pues el IFT podrá imponerle a este agente económico en materia de telecomunicaciones las siguientes obligaciones, en el cual ustedes, bueno, ya hicieron esta parte de tarea de las medidas asimétricas de estos, perdón, agentes, y vemos sobre todo la fracción 5, una de sus obligaciones es permitir que otros concesionarios de redes públicas puedan acceder, entre otros, a medios físicos, incluyendo fibra óptica, técnicos, es decir, que se permita obviamente el acceso a cierta infraestructura para poder pues, prestar el servicio de telecomunicaciones. En específico, donde vemos lo de la cobertura universal, pues está en el segundo párrafo, porque, pues bueno, se considera eso un insumo esencial. Por ejemplo, la fibra óptica, son los medios de telecomunicaciones. Lo vimos en clase, donde los medios de telecomunicaciones se dividen en dos partes, por hilos, que son los cables, y por espectro radioeléctrico, que son estas ondas que se emiten de las antenas que no son visibles para nosotros. Pero dentro de la de por hilo se incluye, bueno, hubo ahí una evolución, pero todavía, bueno, se sigue utilizando ciertos tipos de hilos, el de cobre, el de coaxial y el de la fibra óptica es el que más reciente se ha implementado en los servicios de telecomunicaciones. Tiene sus características, sobre todo para la transmisión, perdón, de la información. En este caso, bueno, se considera eso como un insumo esencial y esto, pues, obliga a los concesionarios a que utilicen lo necesario y que no impongan, pues, estas barreras para el acceso a esos servicios, porque esto pues no ayuda a que exista esta cobertura universal, al contrario, la corta y que obviamente pues el objetivo planteado
de procurar la cobertura, pues se ve menoscabada, ¿no? Obviamente, pues no hay este aumento para incrustar o para introducirse en materia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Bueno, esto referente a estas autoridades y que lo hemos visto ustedes, bueno, sobre todo cuando han hecho estas actividades de, de las autoridades reguladoras, pues vieron esta parte. Una materia o una medida que se ha implementado sobre todo para tener este servicio universal y esta cobertura social, pues es la famosa red pública compartida de una banda de 700 Hz, que es esta onda que nosotros no la vemos, pero es posible ser medida a través de un aparato que permite medir la frecuencia que se emite y que esto permite prestar un servicio de telecomunicaciones. Esto, bueno, es un proyecto de inclusión digital y cobertura social, pues más relevante que en materia de telecomunicaciones en México. En función, bueno, de cuatro condiciones que, bueno, debe de atender o debe de atenderse en la red pública compartida, que se logre, pues, esta cobertura universal. Hay una inversión importante por la inversión privada, ayuda al alcance, obviamente, de los objetivos de la política pública establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y pues existe pues ciertas pues obligaciones, ¿no? Esta red compartida, pues bueno, surge de la reforma en 2013, donde pues el Ejecutivo Federal, en coordinación del IFT, pues van a garantizar la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones. Amedi, bueno, una importante autora, refiere a esta nueva eh, proyecto de inclusión, que esta red pública compartida pues impulsa el acceso afectivo de la población a la comunicación de banda ancha, a servicios de telecomunicaciones que bueno, ahora bueno pues son básicas, ¿no? La red compartida pues compartirá 99 Hz de la banda de 700 Hz, es decir, de esta banda ustedes ven, o sea, no lo vemos nosotros, pero al final lo que emite una antena, vemos esta cobertura que tiene estas radiobases en relación a estas ondas. Estos son los 700 megahertz. De estos 700 megahertz se utilizarán nada más 90 megahertz para la red pública compartida, es decir, que ningún concesionario tenga ese control para que venda ese servicio de telecomunicaciones. Que eso, bueno, forma parte de la misma red compartida, de la red pública compartida. La idea de esto es que se busca este acceso efectivo de la población a los servidores de la banda ancha, que es el Internet, pues con el objetivo de garantizar lo establecido en el artículo 6 sobre el derecho al acceso a la información. Aquí, pues el Congreso pues estableció esta red y que pues esta forma de implementar esta red pública pues ha traído consigo pues bueno ciertos cambios, inclusive algunas eh, críticas respecto a la seguridad que se tiene en estas redes públicas, ¿no? Obviamente, bueno, se contempla dentro de esta red pública pues ciertas inversiones por asociaciones público-privadas que combinan pues activos públicos del espectro y la fibra óptica y con capital privado para que se explote. El Estado pues no ejerce esta rectoría de esta red pública, pero lo hace mediante una figura tipo APP, que es la inversión entre público y privado. Ejemplo, pues no sé si se acuerdan que teníamos, sobre todo en espacios públicos, la de México Conéctate, que era un servicio de Internet que se pretendía de que todos pues tuviéramos este acceso, ¿no?
En general, bueno, ese es el tema sobre la cobertura. Importante destacar las autoridades en qué atribuciones tienen en regular este proyecto de inclusión digital que es la red pública compartida, que se busca disponer de ciertas hertz para que se utilice para conectar, en donde, bueno, no te cobran como usuario, no tiene ese costo, pero es un proyecto donde participan inversión privada para que se cumpla también este objetivo, ¿no? El siguiente tema a ver es el de procedimientos selectos. Ya hemos visto algunos procedimientos, sobre todo cuando revisamos los regímenes de concesión, veíamos esta parte, ¿no? De ciertos procedimientos, como el caso de las requisas, como caso de cuando se cancela una concesión. En este caso, bueno, hicieron ustedes una actividad donde explicaban algún procedimiento que hace el IFT de verificación y vigilancia. Vamos a revisar ese y vamos a revisar algunos más que están igual establecidos en su misma ley. Entendamos por estos procedimientos selectos aquellos trámites y la forma en que se lleva el juicio que contempla pues las leyes aplicables, en este caso la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. De ahí, bueno, encontramos procedimientos para la hora de asignar una concesión. Lo veíamos, por ejemplo, las concesiones de espectro radioeléctrico para uso comercial o privado se aplica mediante licitación, pues pública, que no es más que un procedimiento administrativo para adquirir o arrendar o prestar servicios en donde se convoca mediante convocatoria, se publica para que se presenten pues propuestas, ¿no? Posibles proyectos. En la convocatoria se especifica qué elementos. El Estado pues va a elegir las mejores proyectos o propuestas que en cuanto a calidad, en cuanto a precio, financiamiento, oportunidades, crecimiento económico, si generan empleo, eficiencia energética, bueno, esta cuestión del responsable del uso del agua, eh, o sea, que sea sustentable también esta parte. Y sobre todo en materia de telecomunicaciones, pues es necesario que pues no, título habilitante, cuando se habla de la concesión, pues sea refiriéndose al régimen de concesión a lo que se ve. Entonces, puede ser de explotación del espectro radioeléctrico para uso comercial o privado, o puede ser para ocupar o posicionar recursos orbitales para uso comercial o privado. Eso se otorga bajo licitación pública. Asignación directa, recuerden que lo vemos más para prestar, por ejemplo, servicios de radiodifusión en materia para uso público y social. En este caso, bueno, se entiende por asignación directa un acto, una acción jurídica administrativa mediante el cual pues se otorga exclusivamente el derecho para realizar ciertas actividades en un área determinada y en una duración específica. Es decir, el IFT le va a otorgar esa concesión a N persona o N persona física o moral para que explote el espacio. Obviamente hay un proyecto de por medio donde se le presenta al IFT. En materia de telecomunicaciones, pues la idea es que se utiliza para ocupar posiciones orbitales o para prestar servicios en entidades públicas, es decir, para uso social y público, ¿no? Hay otro procedimiento. Recuerden que al final somos usuarios y que, bueno, independientemente si el IFT sanciona o no al concesionario, nosotros como consumidores, o en este caso usuarios, podemos presentar un procedimiento ante la Profeco de algún servicio que se nos haya brindado de mal, ¿no? O que tiene ciertas deficiencias. Recuerden que un procedimiento ante Profeco puede ser mediante queja o denuncia, enténdase por Profeco a la Procuraduría Federal del Consumidor,
que es una autoridad administrativa que a través de sus procedimientos, ya sea de conciliación inmediata y personal, pues se atiende, ¿no? A cada una pues, de todas las inconformidades que nosotros como consumidores de algún producto o servicio podamos, obviamente, reclamar, ¿no? Eh, el consumidor, bueno, pues puede acudir ante la Profeco a presentar su queja con algún proveedor a efecto de, pues, de sus derechos o puede denunciar anónimamente algún abuso que esté pues afectando a varios consumidores, ¿no? Lo anterior, pues es un derecho a la protección que forma parte, bueno, de los 7 derechos básicos del consumidor reconocidos pues, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Revisen esos 7 principios de derechos básicos. Eh, de hecho, tienen una optativa que se llama Derecho de la Protección al Consumidor. No se ha abierto, pero se refiere a estos derechos que establece la misma ONU en protección como consumidores. No estaría de más de que revisaran esta parte, ¿no? En caso de que los proveedores pues no cumplan lo que prometen, que es normal, el consumidor pues tiene ese derecho a presentarse una queja o denunciarlo y que se le compense, ¿no? Devolviéndole ya sea su dinero, reduciendo el precio del producto o reparándolo sin costo, dependiendo pues el caso que sea. Esto es lo que se le llama el derecho a una compensación. ¿Cómo se resuelven las quejas recibidas en la Profeco? Pues empieza por esas tres partes, donde se observa una conciliación inmediata, se contacta telefónicamente al proveedor y se le invita a que cumpla con lo pactado. Si no se llega a un acuerdo, el siguiente paso es la conciliación personal. El consumidor o el usuario asiste a la Profeco y presenta su queja según los requisitos solicitados que la misma Profeco le puede hacer llegar. Profeco agenda audiencias de conciliación y cita pues, a las partes para solucionar el problema. Pueden llegar a ser hasta 4. Cuando no se concilia, bueno, la Profeco se remite a un arbitraje. Cuando el consumidor y el proveedor no llegan a un acuerdo, pueden designar a la Profeco como un árbitro. Y la resolución, pues, que le emita obliga a las partes a cumplirla, ¿no? Algunos proveedores que concilian a través de la línea llamada Concilianet en materia de telecomunicaciones son algunos de estos. A lo mejor muchos de estos ya formamos parte. Tenemos estos términos de servicio, pues para que, bueno, los vayan conociendo. Eh, co- ¿Cómo se resuelven, por ejemplo, las quejas recibidas, las denuncias, perdón, recibidas ante la Profeco? Si el consumidor y el proveedor no llegan a un acuerdo, puede ser que una de las partes pues no asistió a las audiencias o que no pudieron resolverse pues el problema o no eligieron a la Profeco como árbitro, pues se cierra el procedimiento conciliatorio y la Profeco podrá iniciar un procedimiento por infracciones a su ley. En su caso, pues las sanciones que se hubieran hecho pues acreedoras, ¿no? Aquí pues eh, resuelve la Profeco, pues a diferencia de una queja donde pues cualquier persona puede presentar una denuncia sin necesidad de ser directamente el afectado. No está obligado como tal a presentar pruebas en las que, en las que denuncia ni proporciona sus datos. Simplemente tendrá que proporcionar la información que permita pues identificar al proveedor. Debido a, bueno, que la denuncia solo se entera a la autoridad, pues, competente, ¿no? En este caso a la Profeco, sobre un problema que afecta, pues, a la comunidad, por ejemplo, un cobro excesivo, ¿no? Un servicio de mala calidad. No requiere como tal, pues, una asistencia personal. Se puede presentar la denuncia por medio de teléfono del consumidor,
o mediante carta, que yo no sé si ya siguen enviando cartas, bueno, pues cartas al titular de dirección o correos, mejor dicho, eh, o pues la carta se puede dirigir a la delegación, ¿no? El término es importante. El término para presentar una denuncia ante la Profeco es 1 año, a partir ya sea de la contratación, el pago o entrega de un bien, o la última fecha en que se solicitó al proveedor el cumplimiento de sus obligaciones. O sea, es un procedimiento muy básico, muy sencillo. A lo mejor dicen unos no resuelve nada, pero nuestra cultura de legalidad pues debe estar ahí, ¿no? Presente en relación a denunciar cuando pues tenemos algún un problema o una situación. Esta, bueno, fue su tarea en donde tenían que realizar, no sé si recuerdo, una infografía o un esquema, perdón, donde tenían que explicar lo que establecen estos dos artículos sobre el procedimiento de verificación y vigilancia. Perdón, ¿eh? Aquí básicamente pues hay un verificador del IFT donde se va a presentar. Debe estar obviamente registrado ante el IFT. Tiene que traer administrativamente pues una orden de visita de verificación. ¿Esto para qué? Para no ir en contra de lo establecido en el artículo 14, referente a nadie puede ser molestado en su persona. Esto, el verificador se va a presentar en las empresas. Permítanme. Se va a presentar en las empresas o instalaciones de los concesionarios o autorizados o cualquier persona que está relacionada a esa concesión. Estas a su vez, pues, ¿qué van a permitir? Pues el acceso, no se les puede negar, porque si no van a ser sancionados o van a ser obligados. Y les tienen que proporcionar no solamente el acceso a sus empresas, sino también la información y documentación que necesita el verificador, ¿no? Principalmente, pues, el título de concesión. Eh, Aquí, bueno, ¿qué va a hacer? Pues el verificador, pues va a supervisar el cumplimiento, bueno, pues de esas o condiciones y obligaciones establecidas en ese título de concesión. Y estos concesionarios, pues, van a proporcionar al verificador esta información, por ejemplo, la topología de sus redes, ay, perdón, el contenido que se le proporciona al público, la operación y explotación, por ejemplo, de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, y en caso de que bueno, pues se detecte pues prácticas monopólicas por parte del concesionario, el verificador está obligado a dar vista ahí se me olvidó, ¿no? A la Comisión Federal de Competencia Económica para que, bueno, él atienda en materia de competencia, ¿no? En caso, bueno, pues de que no se cumplan las determinaciones que el IFT le imponga al concesionario, pues va a ser acreedor a ciertas medidas de apremio. Por ejemplo, multas de 100 a 200 a 20,000 días de salario mínimo. Hagamos la suma, ¿no? ¿Cuánto es esta parte, ¿no? ¿Cómo está el salario mínimo, por ejemplo? Por ejemplo, está en 248,93, ¿no? 293 por 100, pues tiene una multa de 24,893, pero nos menciona que puede ser hasta 20,000, ¿no? Puede ser 4,978,600 pesos. Entonces, esa puede llegar hasta esa multa
que pueden poner como medida de apremio el IFT, ¿no? Déjenme poner un modo. También puede poner una multa adicional por cada día que no se permita a los verificadores del IFT al acceso de sus instalaciones. Tiene obviamente pues 10 días, o sea, si no lo deja entrar al siguiente, bueno, a la medida es hasta los 10 días antes de que, bueno, se ponga bueno, que se pase al auxilio de la fuerza pública, es decir, se pida a los policías que, eh, que ayuden o que ayuden con el IFT. En caso de ser omiso a estas medidas de apremio, se solicitará a la autoridad competente que se proceda en contra por rebeldía de desobediencia o mandato legítimo de una autoridad pues competente. Nos vamos al artículo 183 del Código Penal Federal. En este caso es código Código Penal Federal, espérame. No, vamos a la Suprema. Porque recuerden siempre, bueno, dónde sacar su normativa. Ustedes se pueden meter a la Suprema Corte y esa normativa nacional e internacional. Se van a marco jurídico nacional e internacional, se van a normativa federal, por ejemplo, en mi caso, y van a sacar lo más reciente. Nunca lo busquen así en Google porque luego les sale cada ley. Podemos poner una palabra y obviamente nos va a mostrar los resultados. Código Penal Federal. Por ejemplo, aquí está nuestro código penal, nos dice que está vigente. Ver texto completo, te lo descarga y hasta te lo guarda en Word. Ay, perdón. Vamos al artículo que menciona el 183. Vamos al 183. Control V. Donde pues se refiere obviamente, déjame ver qué capítulo es este, delitos contra la autoridad, desobediencia y resistencia de particulares. En específico, cuando la ley autoriza el empleo del apremio para hacer efectivas las determinaciones de la autoridad, solo se consumará el delito de desobediencia cuando se hubiera agotado pues los medios de apremio, ¿no? Entonces, esto en relación obviamente a lo que establece este capítulo cuando se resiste, ¿no? ¿Qué procede? Pues mira, procede 6 meses a 2 años de prisión y 10 a 200 días de multa. Entonces, sí hay esa, esta cuestión y sobre todo en el artículo 78 bis menciona a la persona física o en su caso el representante de la persona moral que sea requerida por el MP o por la autoridad competente para colaborar o aportar información de localización geográfica en tiempo real de los dispositivos de comunicaciones dispuesto, porque este es otro procedimiento de la colaboración por justicia, con la justicia eh, se impondrá de 3 a 8 años. Entonces, esto es cuando no se les permita, esto cuando colaboran obviamente para la justicia, el IFT es un procedimiento que contempla su ley. Pero en sí, bueno, cuando se desobedece, pues aplica de, de 6 a 2 años de prisión, ¿no? Y puede agravarse, sí. Entonces, bueno, pues están obligadas. Hay un procedimiento, se debe de proporcionar información necesaria y si no, bueno, pues son acreedores a estas multas, ¿no? En cuanto a los procedimientos de determinación de concesiones y requisas, ustedes, bueno, ya lo realizaron. Cuando se termina una concesión, pues viene por el vencimiento
la concesión o que pues ya se terminó la prórroga, cuando renuncia el concesionario, cuando se revoca, cuando se rescata, cuando se hace ese procedimiento de requisas o cuando pues quiebra el concesionario, ¿no? Con eso se termina. Las requisas, por ejemplo, es un proceso que realiza la autoridad, en este caso, pues el Ejecutivo, a través de la Secretaría, en donde retienen pues, las vías principales de comunicación para operar pues estas redes de telecomunicaciones. ¿Cuándo se presentan las requisas? Cuando hay desastres naturales, cuando hay guerra, grave alteración del orden público, es decir, golpes de Estado, o cuando hay un peligro inminente para la seguridad nacional, ¿no? También vemos un procedimiento sancionatorio, sobre todo en los últimos artículos, donde el IFT, a través del título 15, va a aplicar ciertas sanciones cuando infrinjan las disposiciones de la ley, disposiciones administrativas o el mismo título de concesión o autorización. En ese caso, bueno, por ejemplo, también vemos la COFESE va a sancionar, pueden sancionar a sujetos regulados en sectores de telecomunicaciones o radiodifusión. La Profeco puede sancionar a los concesionarios por cometer pues algunas infracciones acerca de los derechos de los usuarios. La SEGO, por su parte, pues no puede sancionar el incumplimiento en materia de contenidos, tiempos de estado, así como cadenas nacionales, cuando no se permita, obviamente, esta transmisión de los tiempos de estado. Y por su parte, el IFT, pues sanciona, ¿no? Todo lo referido a lo que se establece a través de una concesión. Eso es lo que se les hablaba del procedimiento de colaboración con la justicia, que están obligados pues a atender todo mandamiento por escrito y fundado y motivado, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución, los concesionarios, los autorizados o proveedores de servicio. Esto, bueno, está establecido en el artículo 190 de su Ley Federal de Telecomunicaciones, donde pues se les permite el acceso. En caso de no colaborar, pues están sujetos a lo dispuesto del 128, 178 y 180, que era lo que estábamos leyendo hace rato, ¿no? Referente en caso de que no se permita esa colaboración, miren cuánto tiempo, bueno, pueden tener, ¿no? Y cuánto es la multa. Entonces, pues así sí colaboramos, ¿no? Y sobre todo, pues la idea es que no se entorpezca, obviamente, pues esta cuestión de la investigación que realiza el MP. Los medios, hay un procedimiento sobre medios de impugnación. Los concesionarios pues pueden impugnar las decisiones que determine el IFT, a lo mejor las sanciones, cuando se considere que fue pues violatorio o hubo un abuso, ¿no? Pues puede ser, bueno, pueden imponerlas o pueden ser impugnadas únicamente mediante juicio de amparo indirecto, todas las normas generales en materia de telecomunicaciones o actos o omisiones que realiza el IFT. Los juicios de amparo indirectos, bueno, pues serán sustanciados por jueces y tribunales especializados que estableció, bueno, el Consejo de Judicatura Federal, sobre todo en materia de competencia. Hasta el momento así está. Hay que esperar cuáles son los cambios que se realizó, hay que revisar la nueva ley y hay que ver, bueno, cómo se mantiene, ¿no? El procedimiento sobre los medios de impugnación, pues es lo que vamos a revisar. Bueno, para empezar, ¿qué entendemos por juicio de amparo? ¿Qué es el juicio de amparo indirecto? ¿Qué es el juicio de amparo indirecto? ¿Por qué nada más las omisiones u actos del IFT se pueden impugnar por amparo indirecto? Entendamos que un juicio de amparo es aquel que está regulado en una ley, que es la ley de amparo, y se utiliza frecuentemente para cuando el interesado o el quejoso que le inicia se siente perjudiciado o perjudicado, perdón, en alguna de sus derechos humanos por alguna autoridad. Entiéndase por amparo directo aquel juicio que procede contra todos aquellos actos de autoridad que ponen fin
el procedimiento, es decir, la sentencia. Cuando se ataca, obviamente, como tal la sentencia. Cuando hablamos de amparo indirecto, es en este caso nuestra área, es aquel juicio que procede contra todos aquellos actos de autoridad que no ponen fin al procedimiento, es decir, aquellos que se van desarrollando durante el proceso, pero que evidentemente pues afectan materialmente a los derechos sustantivos que están tutelados en la Constitución, como el derecho al acceso a la información, ¿no? A la libertad de la competencia, por ejemplo. No llega todavía a una sentencia, pero hay ciertas omisiones. Por ejemplo, en materia de telecomunicaciones no hay sentencia. El IFT lo que hace es sobre los procedimientos, ¿no? Entonces aquí es donde vemos esta parte. Por ende, ¿por qué se tiene que impugnar los actos o omisiones del IFT, así como sus normas generales por juicio de amparo indirecto? Porque así no lo dispone el artículo 312 de su ley y porque los actos y omisiones o normas generales del IFT no se agotan en una sentencia, sino son acciones que pueden vulnerar los derechos del quejoso porque son a través de de estos procedimientos que contempla su misma ley. Ya por último, bueno, vamos a ver estos famosos derechos de los usuarios a través de la Carta Mínima de Derechos de las y los usuarios de telecomunicaciones, que a su vez, bueno, pues tiene esta finalidad, ¿no? De procurar velar por nuestros derechos como usuarios. Nuestra ley, sobre todo en el título noveno, capítulo 1 de los derechos de los usuarios y mecanismos de protección, específicamente en el artículo 191, prevé que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, los derechos tanto de esta ley como los de la Ley Federal de Protección al Consumidor, pues se sean reconocidos. Los derechos de los usuarios, las facultades que tiene el IFT y la Profeco para realizar una carta de derechos mínimos, que a lo mejor ustedes no sé si la han consultado, pero por ejemplo en las páginas de Telcel la tienen ahí para que, bueno, la puedan revisar. Y bueno, la obligación hacia los concesionarios y autorizados en entregar esta carta de los usuarios. Ustedes, por ejemplo, vemos algunas de las facultades que tiene el IFT en regular y monitorear y vigilar la calidad de los servicios y que en caso de que existiera alguna vulneración, pues también informar a la Profeco. Y la Profeco pues se encarga de promover, proteger y asesorar y defender y conciliar y representar pues todos esos derechos de los usuarios, inclusive cuando estos son vulnerados. Entonces, tanto el IFT como la Profeco, tal como lo establece el 191 de la ley, pues intercambiarán información de las quejas de los usuarios, el comportamiento comercial que tengan los concesionarios y, bueno, va a imponer las sanciones por parte de la Profeco que se inscribirán en el Registro Público de Concesiones. Se dará vista pues mutuamente entre estas dos instituciones sobre cuando los concesionarios autorizados incurran en violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios. Y bueno, pues, van a realizar acciones necesarias para que se proteja y se destituya y en caso para que el IFT imponga las sanciones de incumplimiento, ¿no? A sus obligaciones. Los objetivos por el cual pues tiene esta Carta de Derechos Mínimos de los Usuarios, pues es que se busca que se reduzca la desigualdad informativa entre consumidores y proveedores, en este caso usuario y proveedor, que facilite el conocimiento de los derechos de los usuarios y que permita ejercer su derecho de la información por parte de los y los consumidores. Antes, bueno, no se veía mucho esto, ¿no? El decir, tú tienes derechos y tienes derechos como usuarios. Entonces, por ejemplo, algunos de los derechos los pueden ver en esta imagen. Tenemos la libertad de elegir tu proveedor, o sea, qué compañía quieres estar, tu portabilidad y desbloqueo, que tu celular no te detenga de que
este es Telcel y debe ser Telcel, o este es Movistar y debe ser Movistar, que tú tengas ese derecho. Inclusive, si se te pierde el celular, o cosas así, y o te lo roben, pues bueno, al menos digas, bueno, quiero mi mismo teléfono, porque tengo como 1000 contactos y cómo voy a informar a esos 1000 contactos de que perdí mi teléfono y que ese número ya no. Entonces, ese era siempre un problema. O sea, yo creo que si se le preguntan a sus papás cuántos chips tuvieron en su vida, les van a decir como unos 20, porque bueno, perdieron el teléfono o se los robaron y tenían que comprar otra SIM. Condiciones de contratación claras, justas y equitativas en el contrato que firmamos a la hora cuando, por ejemplo, solicitamos algún servicio de telecomunicación, ya sea internet, ya sea TV de paga o inclusive el mismo paquetes de celulares. Cargos por servicio, tienes derecho a que no se te cobre llamadas a larga distancia nacional y a que el cobro de la llamada pues sea por segundo y que la consulta de tu saldo pues sea gratuita, ¿no? Calidad en el servicio en la terminal, el derecho a la información, privacidad y protección de tus datos personales, la accesibilidad para los usuarios con discapacidad, ¿no? Que no se te discrimine para la hora de contratar. Que digan, ah, eres mujer, no, 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 no eres cumplidora, o al revés, ¿no? Eres hombre, no, no, no. Yo quiero más este campo de mujer porque son las que consumen más, ¿no? Que tengas acceso gratuito al número de emergencia, eh, que tengas ese derecho, ¿no? A reportar por robo o extravío y que exista este derecho a la protección de que tú tengas, pues, dónde, ¿no? Presentar tu queja, como es el caso ante la Profeco. Esto, bueno, ustedes lo pueden consultar. Yo le he visto que lo tienen en su página Telcel, si no mal recuerdo. Mira, ahorita nos podemos inclusive meter y podemos consultar dónde se encuentra esta Carta Mínima de Derechos. Inclusive si ustedes se meten a la página de IFT, también la pueden consultar. Déjenme ver, tiene aquí a la Profeco. No, déjenme ver acá. Políticas. Yo vi algo de políticas y códigos. Mira, sus derechos, Carta de Derechos de los Usuarios. Ay, mira, aquí está, en PDF. Y te informa, ¿no? Los derechos mínimos de los usuarios. Dice la tarea de revisar, sobre todo los que tienen Telcel, ¿no? Condiciones de contratación claras y justas y equitativas, terminación, o sea, viene más detallado a lo que yo les mostré en la imagen. Entonces, revíselo. Es una forma de ver qué es lo que tienen ustedes derecho y que a lo mejor pues han incurrido, ¿no? En alguna violación hacia sus derechos. Mira, aquí está una versión ejecutiva. Entonces, no está de más, ¿no? De que lo revisen y que puedan ustedes, pues, tener este conocimiento acerca de sus redes. De mi parte es todo. Les agradezco mucho la atención a este video. Se va a subir en una actividad no evaluable y denominada, bueno, de la sesión de esta semana, en donde nada más debemos de contestar de enterado, o si tienen dudas, colóquenlas ahí, es un tipo foro, colóquenlas ahí para que sean respondidas, ¿no? Y no tengan estas inquietudes. Les agradezco mucho, nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión, la octava sesión, que vamos a tener allá el día lunes 20, es que arriba tengo mi calendario, por eso veo hacia arriba. El día lunes 23 de septiembre. Recuerden que, bueno, está programado nuestra primera evaluación, pero la idea es que veamos nuestro último tema, que es referente a la radio, a la radiodifusión, bueno, lo que han realizado en las últimas dos actividades, pero
Vamos a ver una parte y la siguiente parcial vemos la otra parte de esa unidad 3. Que tengan excelente día. Hasta luego.